Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de lunes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Hoy nos vamos a detener en el antepenúltimo versículo de esta parábola que nosotros conocemos como la parábola de los talentos, que ya hemos ido desarrollándola, y nos vamos a detener en el versículo 28, que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, que así nos dice la palabra del Señor. Mateo 25, 28 dice: «Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos». La semana pasada lo que estuvimos viendo fue ese momento en el que el tercer siervo, que fue aquel hombre que recibió un solo talento, se tuvo que presentar delante del Señor para rendirle cuentas de lo que había hecho, lo que había producido con ese talento que había recibido. Aprendíamos que lo único que hizo este siervo fue llenarse de excusas para poder tratar de argumentar el por qué no solamente no dio fruto con ese talento recibido, sino que además dice que por miedo lo enterró. La respuesta del Señor fue denominarle como un siervo malo y negligente. Y le dijo: oye, mira, al menos deberías haber hecho lo más mínimo, que era entregar ese talento, ese dinero en mano de los banqueros, para que al menos ese talento produjera lo más mínimo de intereses. Y lo que vemos en este versículo 28 de esta mañana es la orden que da el Señor de quitarle el talento para entregárselo al primer siervo que tenía 10 talentos. Lo primero que podemos aprender aquí o razonar aquí es que Dios es el dueño de absolutamente todo lo que recibimos. Y como dueño que es, entonces tiene por lo tanto toda la potestad de quitar o entregar los talentos. La Biblia dice en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32 y en el versículo 29, que Dios es el que hace morir y el que hace vivir. Es decir, Dios es el que da, pero también es el que quita. En el primer capítulo de Job, allí en el versículo 21, Job reafirmó esta verdad diciendo: el Señor dio y el Señor quitó. Oye, parece que Job entendió algo que muchos creyentes tardan años en comprender y que algunos nunca llegan a comprender, que es que todo lo que llega a nuestras manos proviene de Dios. Y por lo tanto Dios tiene la autoridad absoluta sobre ello. Cuando el Señor dice: quitadle ese talento, mira, no pienses que está cometiendo algún tipo de injusticia, porque en absoluto es así, esto no es así, sino que le está recordando a ese siervo malo y negligente que el talento nunca fue propiedad de él. Recordemos que nosotros simplemente somos administradores temporales de todo aquello que Dios en su soberanía y en su perfecta voluntad ha decidido poner sobre nuestras manos. Y todo aquello que Dios nos ha entregado, todo aquello que Dios nos ha dado, todos los talentos que Dios nos ha podido confiar, no solamente son para nuestra bendición, que también, por supuesto, sino que todo talento viene acompañado también de una responsabilidad. Qué bueno que Dios nos da dones, ¿verdad? Qué bueno que también nos da oportunidades, nos entrega muchísimas capacidades, recursos, tiempo, ministerios, bueno, y un larguísimo etcétera. Pero nada de eso es permanente si no se usa para el propósito por el cual Dios nos lo ha entregado. Este siervo pensó que podía guardar el talento sin tener ningún tipo de consecuencias. Él pensó que podía vivir su vida entera sin servir a Dios y que al final de la vida, al final del camino, no iba a pasar nada. Pero qué tema, ¿no? Al final tuvo que aprender por las malas que un talento enterrado es un talento desperdiciado. Un talento que tú no usas, un talento que tú escondes, que no sirves a Dios a través de él, es un talento que automáticamente se coloca fuera del propósito de Dios. Por eso la orden del Señor fue rotunda, fue totalmente clara: quitadle ese talento. Y yo me pregunto, ¿por qué mandó a quitárselo? Bueno, porque al final tenemos que entender que la negligencia espiritual siempre termina en pérdida. Los creyentes negligentes, esos creyentes que no sirven a Dios
a través de esos dones, de esos talentos recibidos por Dios, mira, no solamente van a dejar de avanzar espiritualmente, sino que además, tarde o temprano, van a terminar perdiendo todo aquello que Dios les ha confiado, que Dios les ha entregado. Y de la misma manera sucede con todo lo que poseemos. Yo siempre hablo de nuestro servicio a Dios, de nuestra vida espiritual, pero esto es en toda nuestra vida. Incluso con la familia, incluso con el matrimonio, ¿verdad? La persona que es negligente con su familia, el hombre o la mujer negligente en su matrimonio, desgraciadamente en muchas, no en todas, pero en muchas ocasiones, termina perdiéndolo también. Dios les ha entregado una hermosa familia, Dios quizá les ha entregado un hermoso matrimonio, les ha entregado un precioso trabajo, un hermoso trabajo, pero no han querido cuidarlo, sino que, bueno, pues ya como que han dado por hecho que ellos son los dueños y tarde o temprano terminan perdiendo todo. Por eso Pablo dijo en la primera carta que le escribió a la iglesia de Corinto, en el capítulo 4 y en el versículo 2, que se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Date cuenta que Pablo no está pidiendo, no está requiriendo de nosotros que seamos brillantes, que seamos famosos, ni siquiera dice que tenemos que ser los grandes multiplicadores de talentos. No. El llamado que Dios nos hace simplemente es a ser fieles delante de Dios. Da igual lo que Dios te haya dado, da igual si tú consideras que es mucho, si consideras que es poco, lo importante es que seas fiel. Ahora bien, la segunda parte del versículo todavía es más impactante que la primera, creo yo. Porque el Señor no solamente dice quitarle el talento, sino que dice dádselo al que tiene 10 talentos. Mira, si nosotros razonásemos estas palabras desde nuestro punto de vista, desde la humanidad, desde el punto de vista humano, esto sería totalmente extraño y lógico, porque la lógica nos dice que el talento, oye, ya que se le quita a este, entrégaselo al que menos talentos tiene, ¿verdad? Pero aquí tenemos que hacer una pausa y recordar lo que dice la Biblia en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 55, versículo 8, cuando nos dice que Dios no piensa como nosotros pensamos. Y lo que hace Dios es dar ese talento al que más tiene, al que tiene 10 talentos, porque ese hombre ya ha demostrado que sí ha sido fiel. Y uno de los principios más poderosos del reino de Dios, creo yo que es que Dios siempre pone más en manos de aquellos hombres y mujeres que han demostrado fidelidad con aquello que ya tenían. Escucha esto con atención. La fidelidad abre puertas que el talento por sí solo nunca van a poder abrir. Jesús mismo enseñó esta verdad cuando en el Evangelio de Lucas, allí en el capítulo 16 y en el versículo 10, Jesús dijo, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Muchos creyentes piensan que el problema que tienen es que no tienen mucho, es que tienen poco, ¿verdad? Pero eso no es cierto. El problema, la gran mayoría de las veces, es que no se sabe administrar lo que ya tienes, lo que ya te ha sido entregado. Hay muchas personas que dicen, claro, si Dios me diera más, yo haría más cosas para Dios, haría grandes cosas para Dios. Pero eso no es cierto. Lo que Dios quiere ver es que eres fiel con aquello que ahora ya tienes en tus manos. Por ponerte un ejemplo, esto lo vemos claramente representado en la vida de José, ¿verdad? Cuando lo encontramos en la Biblia siendo un esclavo, literalmente, en la casa de un hombre llamado Potifar. Pero la Biblia dice algo muy interesante allí en el libro de Génesis, en el capítulo 39 y en el versículo 4, cuando dice que José halló gracia ante los ojos de Potifar y le convirtió en el mayordomo de toda su casa y le entregó en poder todo lo que tenía. ¿Qué te quiero decir con esto? Que José no comenzó siendo un gobernador de Egipto, no. José siempre fue fiel aun cuando no tenía nada. Aún en un pozo vendido por sus propios hermanos, ahí era fiel. Aún en una cárcel cuando fue echado en ella, acusado injustamente, ahí fue fiel. Y esa fidelidad fue la que le colocó en una gran posición. Puede ser quizá que en el día de hoy tú digas que no tienes todo lo que te gustaría tener. Pero lo que sí tienes, ¿sabes qué es?
la posibilidad de ser fiel a Dios con lo que ahora mismo sí tienes. Nuestro trabajo es mostrarnos fieles en todo momento con esos talentos que Dios nos ha entregado. Y el día que nos toque presentarnos delante de Dios, porque lo vamos a hacer y vamos a tener que rendir cuentas, lo único que va a servir, ¿sabes qué va a ser? Nuestra fidelidad. Por eso te animo a que esta semana que Dios nos está poniendo por delante, que comencemos a servir a Dios, que lo hagamos con fidelidad, con todos esos talentos que Él mismo nos ha confiado. No esperes a tener más para hacer más. Comienza hoy mismo a ser fiel con aquello que sí tienes ahora mismo en tus manos. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias porque nos has guardado, nos has bendecido y seguirás haciéndolo, Señor, porque esa es tu promesa para con nosotros. Gracias por el hermoso fin de semana que nos has hecho pasar. Gracias por cada actividad, por cada culto, cada reunión, cada estudio que hemos podido tener durante el fin de semana. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Ahora te pedimos por el día de hoy, por hoy lunes, que puedas bendecirnos. Por esta semana que pones delante de nosotros, Señor, que podamos ver tu bendición, Señor. Y gracias te damos, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana martes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Sabes que los lunes me gusta pedirte que por favor compartas conmigo de qué se predicó ayer en tu iglesia. Nosotros ayer aquí en la congregación de Miami estuvimos hablando de un episodio de la vida de Jacob muy interesante, donde sacamos algunas cuantas enseñanzas que podemos nosotros practicar en nuestra vida. Coméntame, hazme saber tú aquí en los comentarios, escribe en los comentarios qué se predicó ayer en tu iglesia, cuál fue el mensaje central, el versículo central, y así podemos crecer todos juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Te pido una vez más que te suscribas a este canal, Pastor Alberto Ares, para que te puedan llegar todas las notificaciones, ya sea de devocionales, de entrevistas, de predicaciones, de cualquier programación que vayamos subiendo en este canal. Nos vemos Dios mediante mañana para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga. Descubre Caminando en Amor y Verdad del Pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.